estación de tren. Tengo reglas para el turno de noche. Lo escribo aquí porque no me cabe en la cabeza. Y porque a esta hora todavía tengo las manos frías, aunque ya no debería. Anoche me tocó cubrir la guardia nocturna en la estación del final de la línea, la que casi siempre está vacía incluso de día, y lo que pasó no encaja con ningún procedimiento normal. No me considero una persona impresionable. Acepté el turno por dinero extra, y porque el otro guardia dijo que le salió un imprevisto, y pensé que iba a hacerlo de siempre, revisar que no quedara nadie, cerrar accesos, hacer rondas, mirar las cámaras, aguantar el sueño hasta que amanezca. Si esto queda perdido entre otras cosas, por lo menos queda como registro de lo que no hay que hacer cuando dejan a uno solo con un manojo de llaves y un edificio que parece respirar cuando apagan los locales. Entré poco antes de las 11 de la noche, cuando el último tren ya había pasado y el personal de limpieza terminaba de levantar los cestos. La estación olía a metal húmedo, a detergente barato y a ese polvo que se levanta de los rieles aunque no lo veas. Las persianas de los kioscos estaban bajas. Las luces de los pasillos quedaban como en modo ahorro, un blanco pálido que no llega a las esquinas. En la garita de seguridad, detrás del vidrio, las pantallas viejas mostraban los andenes desde ángulos raros, con esa imagen que se curva un poco en los bordes. Firmé el libro de novedades, revisé el tablero de llaves, conté por encima los controles, todo como siempre. Solo que esa noche no había nadie más, ni supervisor, ni mantenimiento, ni policía, nadie para cruzar dos palabras y romper la idea de que el edificio se queda despierto cuando uno se queda adentro. La parte pesada de este trabajo no es la caminata ni el frío, es la repetición. A cierta hora, hay que salir de la garita, recorrer el vestíbulo, bajar a los andenes, revisar baños, mirar debajo de las escaleras, asomarse a los cuartos de limpieza, tocar las puertas con el dorso para sentir si quedó alguna abierta. Después se vuelve, se registra en el libro, se miran cámaras, se toma agua y se repite. Me habían dicho que en esa estación era más fácil porque no hay tantos accesos, pero también es la más aislada, la última antes de la zona de talleres, y se nota en los pasillos que no se usan, en los carteles viejos en el techo, que parece más bajo de lo que debería. Cuando terminé la primera ronda, todavía no había pasado nada raro, y por eso lo que encontré después me pegó como si hubiera estado esperando desde siempre. En la repisa de la garita hay un archivador con procedimientos impresos, los de siempre: evacuación, incendio, cierre de accesos, cosas firmadas y selladas. Debajo, apretado entre dos carpetas, vi un sobreplástico amarillento, como de los que se usan para proteger documentos. Pensé que era una planilla vieja, pero adentro había una hoja sola, mecanografiada, con el membrete de la empresa de seguridad de hace años, la tinta comida por el tiempo, y abajo una lista corta. No estaba en el manual, no tenía firma reciente, pero sí tenía una fecha de actualización escrita con lapicera, como si alguien la hubiera corregido a mano. La leí una vez por encima, me reí sin ganas, y la volví a leer más lento cuando vi que hablaba de cosas específicas que no tenían nada que ver con robos ni con intrusos comunes. Regla 1. Durante la ronda no se salga del circuito marcado en el plano de la garita. No abra puertas de servicio que no estén en el circuito. Al terminar cada ronda, cierre la garita por dentro con ambas trabas. Regla 2. Si se encuentra un menor dentro de la estación después del cierre, no se acerque ni le hable, no lo toque, no lo lleve a la garita. Retroceda hasta quedar bajo una cámara, mantenga la vista en el suelo y espere sin moverse hasta que el menor deje de estar presente. Regla 3. Si se encuentra una mujer con el cabello cubriendo el rostro, apague la linterna, no ilumine su cara, no intente rodearla, no use reflejos de vidrio o metal para verla. Regrese por el mismo camino sin correr y no mire las pantallas hasta volver a la garita. Regla 4. Si un hombre asegura ser el guardia y pide abrir, llaves o relevo, no abra ninguna puerta ni entregue nada. No discuta, no explique. Quédese en la garita en silencio hasta el amanecer.
Las 3 presentaciones corresponden al mismo incidente y buscan que usted rompa una de estas reglas. Guardé la hoja sin saber por qué, quizá por superstición, quizá porque el tono era demasiado seco para ser una broma de alguien del turno. No decía que fuera opcional, no tenía signos de exclamación, no intentaba asustar, era como un pedazo de burocracia extraviado. La metí en el libro de novedades como se guarda cualquier papel que después hay que mostrarle a alguien, y seguí con lo mío. Revisé en cámaras que las puertas principales estuvieran cerradas, verifiqué que el portón del estacionamiento de personal quedara trabado y programé la siguiente ronda en mi cabeza, porque en esa garita el reloj está atrasado, y uno aprende a guiarse por el cambio de luces y por el cansancio en la nuca. Salí del cubículo con la linterna y la radio. Bajé por las escaleras del vestíbulo hacia el nivel de andenes, y el aire se puso más frío en cuanto crucé el cartel de acceso restringido. En la primera mitad del recorrido todo estaba igual: bancos vacíos, papeleros, una botella olvidada. Nada que justificara un reporte. En el monitor portátil de la ronda, el que muestra una cámara elegida, la imagen cambió sola a un pasillo lateral que yo no había seleccionado. Pensé que era una falla. Apreté botones, volvió al andén, y cuando levanté la vista vi, al fondo, cerca del último banco, algo pequeño sentado con las piernas colgando. Desde lejos parecía un chico perdido, de esos que se quedan dormidos, y los padres se olvidan, pero esa idea se cayó rápido porque la estación ya estaba cerrada desde hacía rato, y yo había pasado por ahí al inicio. La figura no se movía, no miraba alrededor, no hacía nada que una persona haría cuando está sola en un lugar así. Me acordé de la hoja, de la regla que decía menor, y me molestó sentir que mi primera reacción fue enojarme, como si alguien hubiera entrado solo para complicarme la noche. Caminé hacia el banco con la linterna apuntando al suelo, y cuando estuve a unos pocos metros le hablé, en tono de trabajo, preguntando qué hacía ahí y si venía con alguien. No esperaba respuesta, y por un segundo me tranquilicé cuando levantó la cabeza, pero en ese movimiento vi que no tenía expresión, como si todavía no hubiera decidido cuál poner. No me acerqué más, porque algo en el cuello se me puso duro, esa sensación de que lo están mirando a uno sin parpadear. El chico, o lo que fuera, se bajó del banco con cuidado, sin apuro, y empezó a caminar hacia el corredor de servicio del extremo del andén, el que está cerrado con una reja y un candado grande. No corrió, no se escondió, iba como si lo conociera. Yo lo seguí 2 pasos y después me frené, porque sabía que ese candado estaba puesto y porque no quería quedarme encerrado del lado equivocado. La reja se movió igual, no como si se abriera, sino como si el aire de adentro la estuviera empujando desde el otro lado, y el chico se metió por un espacio que no alcanzaba para un cuerpo. Lo vi pasar entre los barrotes sin girar los hombros, sin trabarse, como si el metal no fuera un límite. Cuando quise reaccionar ya estaba del otro lado, y el pasillo de servicio quedó vacío, solo con esa oscuridad espesa que no refleja la luz de la linterna. Me acerqué a la reja con el corazón acelerado, toqué el candado, estaba frío y cerrado como siempre, y la cadena no tenía juego. Revisé alrededor buscando alguna explicación, un hueco, una puerta abierta, una sombra moviéndose, y no había nada. El corredor de servicio termina en una curva que no se ve desde ahí, y yo no iba a meterme aunque hubiera podido, porque ahí abajo no hay cámaras y la señal de la radio cae. Volví sobre mis pasos mirando a cada lado, sintiendo vergüenza por haberle hablado, por haberme acercado como si fuera un problema de atención al público. Cuando llegué al centro del andén y miré hacia el banco ya no estaba el chico, y no había forma de que hubiera vuelto a pasar frente a mí sin que lo viera. En ese punto dejé de pensar en una broma y empecé a pensar en la hoja como en un aviso tardío. Subí a la garita más rápido de lo que quería admitir, cerré con llave y me quedé un rato mirando las pantallas para no salir otra vez. En el libro de novedades la hoja asomaba como una lengua blanca. La saqué y la apoyé sobre el escritorio. Leí de nuevo la regla del menor, la parte de no acercarse ni hablarle, y sentí la misma mezcla de rabia y alivio que cuando uno se da cuenta de que el error es de uno pero ya no hay forma de corregirlo.
Me repetí que lo que vi podía ser un truco de la vista, que la reja quizá tenía un espacio más grande del que parece, que el sueño hace jugar malas pasadas, y al mismo tiempo miraba las cámaras esperando ver cualquier cosa. En una pantalla del pasillo del acceso norte, el que yo había cerrado, apareció una figura de pie, más alta que un chico, con el pelo hacia adelante como una cortina oscura. No caminaba, no giraba, solo ocupaba el centro del cuadro como si hubiera sido puesta ahí para que la cámara la registre. Y lo peor era que esa cámara no tenía movimiento. No había forma de que alguien estuviera exactamente en el centro si no supiera dónde mirar. Miré el reloj del tablero, calculé que todavía faltaba mucho para el relevo de la mañana, y el procedimiento normal me obligaba a hacer otra ronda. Si no la hacía, el supervisor lo iba a ver en el registro, porque las rondas quedan marcadas por el lector de puntos, esos discos que hay que pasar con una llave especial. Pensé en quedarme encerrado y después inventar alguna excusa, pero la misma hoja decía que había que volver a la garita siempre, como si el problema no fuera salir sino lo que uno decide hacer cuando encuentra ciertas cosas. Me puse la hoja en el bolsillo del chaleco y me obligué a bajar otra vez con la idea de no acercarme a nada extraño y de cumplir al pie de la letra, por lo menos para probar si servía. Mientras bajaba por las escaleras, la figura del pasillo norte desapareció de la cámara sin moverse, como si el cuadro se hubiera quedado sin profundidad, y la pantalla volvió a mostrar el pasillo vacío con la luz parpadeando apenas en el fondo. En el vestíbulo inferior, antes de llegar al andén, hay un pasillo que lleva a los baños y a la sala de máquinas. Normalmente lo recorro rápido porque no hay nada ahí de noche, pero esa vez vi una sombra en la pared antes de verla de frente, una sombra larga que no correspondía con las luces del techo. La mujer estaba parada frente a la puerta del baño de hombres, con el cabello suelto tapándole toda la cara, como si hubiera inclinado la cabeza hacia adelante y lo hubiera dejado caer. La ropa era oscura. No alcancé a ver si era de calle o uniforme, y la postura era demasiado rígida para alguien que espera. Me quedé quieto, con la linterna apuntando al suelo, y me acordé palabra por palabra de la regla. Apagué la luz, bajé la vista hasta el nivel de los zapatos y vi que no usaba zapatos de mujer, sino unas botas de trabajo embarradas, iguales a las que yo llevo cuando llueve. Di un paso hacia atrás despacio, tratando de no hacer movimientos bruscos, y entonces la mujer empezó a avanzar sin levantar la cabeza, como si supiera exactamente dónde estaba yo, aunque yo estuviera en la oscuridad. Seguí retrocediendo por el mismo camino, contando mis pasos en la mente para no darme vuelta, y el aire se sentía más pesado, como si me costara respirar. El pasillo se hizo más largo de lo normal, o eso me pareció, porque la salida al vestíbulo principal tardó demasiado en aparecer. En una de las paredes hay un panel de vidrio que da al cuarto de limpieza, y aunque la regla decía que no usara reflejos, el instinto me llevó a mirar de reojo para saber si venía detrás. Vi en el vidrio algo que no era mi espalda. La silueta tenía el pelo pegado a la nuca, corto, y una cara que no se veía bien, como si la imagen estuviera mal enfocada, pero estaba ahí, demasiado cerca de mí. Me giré un poco, apenas, y en ese giro la mujer ya no estaba donde la había dejado. No había nadie en el pasillo, ni un cuerpo acercándose, ni una sombra larga, nada. Sin embargo, en el vidrio seguía viéndose algo detrás de mí, como si la presencia no estuviera en el espacio sino en el reflejo, pegada a cualquier superficie que devolviera una imagen. Apuré el paso, rompí la regla de no correr, llegué al vestíbulo, subí las escaleras y cerré la puerta de la garita con las manos temblando, con la sensación de que en cualquier metal pulido podía aparecer la misma forma mirándome desde un lugar que no existe. Me quedé de pie en la garita, sin sentarme, porque si me sentaba sabía que iba a empezar a temblar más. El vidrio del frente, el que da al vestíbulo superior, reflejaba mi cara por dentro, y tuve que apartarme para no ver detrás de mí algo que no estuviera. Me forcé a mirar las pantallas de nuevo, y ahí fue cuando entendí que las reglas no eran una exageración. En la cámara del pasillo de los baños aparecía la mujer, pero no de frente,
sino como un manchón oscuro pegado al lente, como si estuviera del lado equivocado de la cámara. En la cámara del andén, la imagen mostraba el banco donde había visto al chico, y sobre el banco había una mancha de humedad que no estaba antes, como si alguien se hubiera sentado con la ropa empapada. Quise llamar a Central por radio, apreté el botón y hablé. Pedí apoyo, pedí que mandaran a alguien, y la radio respondió con silencio, ni siquiera la interferencia típica. Revisé el teléfono, no tenía señal. Me sentí encerrado por primera vez, de verdad, no porque la puerta estuviera cerrada, sino porque afuera había un edificio enorme, y adentro solo había yo. Una hoja de reglas y un montón de cámaras que no protegen a nadie cuando lo que uno mira parece estar mirando de vuelta. Un rato después, cuando empecé a convencerme de que lo mejor era esperar hasta el amanecer sin salir, vi movimiento en la cámara del vestíbulo superior. Al principio pensé que era mi reflejo en el vidrio, pero no. Era una persona caminando desde la entrada principal, como si hubiera pasado las puertas que yo mismo había trabado. Era un hombre de mi misma altura, con el uniforme de seguridad puesto, incluso con el chaleco reflectante, y llevaba un manojo de llaves colgando de la cintura. Caminaba con seguridad, sin la actitud de alguien que se coló, y venía directo a la garita. Me acordé de la cuarta regla, la del hombre que asegura ser el guardia, y se me secó la boca. La cámara no tenía audio, pero lo vi acercarse al vidrio, tocarlo con los dedos, y hacerme señas para que abriera. Movía los labios como si estuviera hablando, y aunque yo no podía oír, su expresión era de fastidio, como si yo estuviera haciendo algo mal. Señaló mi llave maestra en el tablero, señaló el libro de novedades, y después se señaló a sí mismo, insistente, como si la idea fuera simple. Él era el verdadero, y yo era el equivocado. Me quedé quieto, sin responder, con la mano lejos del picaporte, repitiéndome que abrir era lo peor. La cara del hombre vista a través del vidrio tenía algo desacomodado, no en los rasgos, sino en la manera de sostenerlos, como si imitara una expresión aprendida. Bajé la vista y vi sus botas, embarradas igual que las que había visto en la mujer, y sentí un hilo de frío recorrerme la espalda. Él siguió gesticulando, cada vez más impaciente, y en un momento sacó una credencial del bolsillo y la pegó al vidrio. No alcancé a leerla, porque desde adentro se reflejaba la luz de la garita, pero vi que el plástico estaba liso, sin foto, como si fuera un soporte vacío. Después tocó el vidrio otra vez y señaló hacia el pasillo de las escaleras, como diciéndome que fuera a hacer rondas, que dejara de perder el tiempo. Yo me aferré a la idea de quedarme adentro hasta que amaneciera porque la regla lo decía claro, y sin embargo una parte de mi cabeza insistía con lo obvio. Si no salía a hacer rondas me iban a echar, y si él era un guardia de verdad, yo estaba encerrado como un idiota. En otra pantalla, la del pasillo que lleva a la garita por adentro, apareció la misma figura del hombre, pero desde un ángulo imposible, como si ya estuviera del lado interior. La cámara de ese pasillo está a pocos metros de mi puerta, y lo que mostraba era su espalda, parada justo frente a la puerta, con la mano levantada, lista para empujar. Yo estaba mirando al hombre real a través del vidrio del frente, y aún así la cámara decía que había otro en el pasillo, o el mismo duplicado, o una imagen adelantada. Sentí que el estómago se me vaciaba. Me acerqué al vidrio del frente para asegurarme de que no era un reflejo, y el hombre afuera sonrió, una sonrisa breve que no llegaba a los ojos. En el mismo instante, en la pantalla del andén, donde antes estaba el banco, apareció el chico de nuevo, solo que ahora estaba de pie, mirando hacia la cámara como si supiera que yo lo estaba viendo. Y detrás del chico, en el borde del cuadro, estaba la forma oscura del pelo cubriendo una cara, inmóvil. Las tres cosas en pantallas distintas, al mismo tiempo, como si se repartieran la estación para encerrarme en una idea. Yo no podía seguir fingiendo que eran eventos separados. Ya era madrugada, lo sentía en el cuerpo, en esa hora en la que el sueño se vuelve agresivo y le hace creer a uno que cualquier decisión es razonable con tal de terminar. La radio seguía muda, el teléfono seguía muerto,
y el hombre afuera no se iba. Dejó de gesticular y se quedó mirando fijo, con la frente apenas apoyada contra el vidrio, como si escuchara algo del lado de adentro. Mis ojos se iban solos a los reflejos, al metal del picaporte, al borde pulido del monitor, y en todos aparecía un pelo oscuro, una sombra donde no debía. La puerta interna de la garita, la que da al pasillo de personal, se movió apenas, como si alguien del otro lado la tocara con cuidado. Miré la cámara de ese pasillo y vi al hombre, de nuevo del lado interior, y entonces la cuarta regla, la que decía no abrir ninguna puerta, me pareció más desesperada que preventiva. Si no abría, iban a empujar, iban a entrar igual, y yo iba a quedarme esperando lo inevitable. Fue en ese momento cuando hice lo que no tenía que hacer, no por valentía sino por cansancio, por una necesidad absurda de confirmar que era real. Destrabé la puerta interna un poco, lo suficiente para asomarme al pasillo sin salir, con la mano en la llave maestra por si tenía que cerrar de golpe. El pasillo estaba vacío, iluminado por una luz de emergencia que deja todo con tonos planos. No había hombre, no había nadie. En el suelo, a 1 metro de la puerta, había una hebra de pelo negro, larga, como de mujer, y al lado una huella de bota húmeda, una marca oscura en el polvo. Me incliné para mirar mejor y en ese gesto, vi mi propia cara reflejada en el vidrio de la puerta abierta, y detrás de mi cara pegada al reflejo, estaba la silueta del chico con la cabeza inclinada mirando desde un lugar donde no podía estar. Cerré la puerta con fuerza y apoyé la espalda contra ella, sintiendo que algo del otro lado también se apoyaba, como si la puerta fuera un punto de contacto y no un límite. Me quedé un largo rato pegado a la puerta interna, con la hoja de reglas en la mano como si fuera un salvavidas. Miré por el vidrio del frente y el hombre seguía afuera, pero cuando miré la cámara del vestíbulo, el mismo lugar estaba vacío. En otra pantalla, en cambio, la cámara del pasillo de personal mostraba a alguien parado justo del otro lado de mi puerta interna, con el pelo suelto cayendo hacia adelante, aunque yo acababa de ver que el pasillo estaba vacío. Las imágenes no se ponían de acuerdo, y yo empecé a entender que el edificio estaba eligiendo qué mostrarme, según lo que más me desestabilizara. Abrí el libro de novedades para anotar lo que pasaba más por instinto que por utilidad, y encontré una línea escrita con mi letra con mi firma al costado, como si yo mismo hubiera dejado constancia de un relevo hecho. Yo no había escrito eso. El bolígrafo estaba en el mismo lugar de siempre, y el papel olía a tinta fresca. Me quedé mirando esa falsificación perfecta y tuve un pensamiento que me dio vergüenza. Cuando revisaran el libro, iba a parecer que yo me había ido por mi cuenta, que había abandonado el turno, que era mi culpa lo que fuera que pasara después. Me di cuenta de que estaba haciendo cálculos como si esto fuera un problema laboral, como si todavía importara el supervisor y el sueldo. Esa parte de mí era la que la entidad estaba usando, porque lo que más me apretaba el pecho no era la posibilidad de que hubiera algo imposible en la estación, sino la sensación de que de algún modo yo estaba quedando como el responsable. Miré la hoja otra vez y leí la primera regla, la del circuito marcado, la del doble cierre, como si fuera un contrato. Pensé en quedarme encerrado hasta el amanecer sin moverme, pero entonces se encendió una luz en el tablero de control, la de presencia en zona de vías. Ese indicador solo se prende cuando alguien cruza una barrera o cuando algo cae al borde. La estación estaba vacía, yo lo sabía, pero el tablero decía lo contrario, con esa frialdad mecánica que no discute. Si ignoraba eso y después alguien revisaba, la responsabilidad era mía. Si salía a revisar, rompía la cuarta regla, y quizá la primera. Me quedé parado, mirando esa luz como si fuera un juez, y en el vidrio del frente vi pasar, reflejada, la forma del chico caminando hacia las escaleras del andén, lento como si me invitara a seguirlo. Al final, lo que me hizo abrir no fue el hombre ni la mujer, fue el tablero. Destrabé la puerta interna y salí, cerrando detrás de mí con las 2 trabas como dice la primera regla, como si eso pudiera revertir lo que ya había hecho. Bajé por las escaleras con la linterna apagada.
porque la luz parecía atraer más de lo que ayuda, y seguí el circuito marcado, el que pasa por el vestíbulo inferior y baja al andén por la escalera central. En el último tramo, antes de ver el andén, sentí esa presencia otra vez, no como un cuerpo, sino como una expectativa, como si el aire supiera que yo estaba haciendo exactamente lo que se me pedía. Cuando llegué al andén, el chico estaba ahí, cerca del borde mirando hacia las vías. La estación estaba en silencio, sin trenes, sin movimiento, pero el tablero no mentía. Alguien estaba en la zona que no se debe cruzar. Me quedé a distancia con el cuerpo tenso repitiéndome que no debía acercarme ni hablarle, y aún así di un paso, solo uno, porque ver a un chico tan cerca del borde en un lugar vacío es una cosa que obliga. El chico giró la cabeza hacia mí, y vi que el pelo le caía hacia adelante, igual que a la mujer tapándole la cara, y en ese instante entendí que no estaba frente a un menor real, estaba frente a la misma forma que cambia de tamaño para acomodarse a lo que uno espera. El chico no se movió como un chico, solo se quedó mirándome desde detrás de esa cortina de pelo. Después bajó un pie al escalón de servicio bajo el borde del andén, y yo vi su suela tocarlo. El circuito marcado no incluye las vías, y aún así di 2 pasos hacia el borde e intenté agarrarlo del brazo sin bajar yo. No lo toqué, fue como intentar agarrar agua. El chico ya estaba abajo, caminando junto a los rieles hacia el túnel de talleres, y se detuvo frente a una puerta metálica de mantenimiento. Apoyó la palma en la chapa, y al mismo tiempo, el indicador de presencia en vías se apagó, como si la estación hubiera logrado llevarme hasta ahí. Me quedé arrodillado en el borde mirando al chico abajo sin ver su cara, y escuché, por primera vez en toda la noche, una voz humana desde atrás, en el andén. No voy a repetir lo que dijo, porque no lo dijo como alguien pide ayuda, lo dijo como alguien da una orden. Era el hombre, el del uniforme, parado a pocos metros, y señalaba hacia la escalera de servicio por donde se baja a las vías. Me hacía el gesto de apurarme, de hacer mi trabajo, de no quedarme ahí como un inútil. Vi sus botas embarradas otra vez, vi el pelo oscuro asomando por debajo de la gorra, y me di cuenta de que era el mismo cuerpo intentando distintos roles. Si bajaba, rompía la primera regla. Si no bajaba, dejaba a alguien en las vías, aunque ese alguien fuera una trampa. La lógica se me mezcló con el instinto, y elegí el instinto, porque en un trabajo así enseñan que nadie puede estar en zona de rieles, nunca, y esa enseñanza pesa más que un papel amarillento. Bajé por la escalera de servicio con cuidado agarrándome del pasamanos frío, y cuando pisé el piso de grava compacta al lado de los rieles, sentí que la estación dejaba de ser un edificio público y pasaba a ser otra cosa, un espacio que no estaba pensado para que uno camine ahí solo. Desde abajo el andén se veía demasiado alto, las paredes demasiado cercanas, y las luces del techo parecían más lejos, como si hubieran corrido hacia arriba. Miré hacia el andén para ver al hombre, y no estaba. No había nadie arriba, solo el borde vacío y una sombra que no correspondía con mi cuerpo. El chico seguía adelante, caminando hacia la puerta de mantenimiento, y a cada paso el túnel parecía alargarse, como esos pasillos que en las cámaras se ven cortos pero en persona obligan a caminar más de lo que uno recuerda. La puerta metálica estaba al costado, con una manija grande y una chapa que tiene marcas de golpes viejos. El chico se paró frente a la manija y levantó la mano, esperando otra vez. Yo sabía que esa puerta no debía abrirse en una ronda común, y la hoja decía no abrir puertas de servicio fuera del circuito, pero ahí abajo no había circuito, no había lector de puntos, no había procedimiento que valiera. Estaba yo, el túnel y una puerta que parecía respirar frío. Me acerqué un poco más, no por el chico, sino para ver la escalera por donde había bajado, para asegurarme de que podía volver. Cuando giré, la escalera estaba, pero no llegaba al andén. Terminaba en una plataforma de metal a la altura de mi pecho, como si le hubieran cortado el último tramo. Arriba no había borde, no había bancos, no había carteles, solo una pared lisa de concreto,
sin marcas, donde antes estaba el andén. Me quedé mirando esa pared absurda y sentí el golpe seco de comprender que la primera regla no era un capricho, era la línea que separa un lugar normal de un lugar que se acomoda para encerrarte. Volví a mirar al chico y vi que su pelo se movía apenas, no con aire, sino como si algo debajo lo empujara desde adentro. Quise decirle que subiera, que no podía estar ahí, y me escuché hablarle otra vez rompiendo la segunda regla como si ya no importara. El chico no respondió. Solo apoyó la palma en la manija de la puerta de mantenimiento y la bajó, lento, con una fuerza que no parecía de un cuerpo tan chico. La puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar salir una corriente de aire helado, y del otro lado no vi un cuarto de herramientas. Vi un pasillo blanco limpio como de hospital, iluminado por luces que no titilaban un lugar que no debería existir detrás de una puerta de túnel. Detrás de mí, en el reflejo opaco de la chapa de la puerta, vi una figura alta parándose a mi espalda, y no quise girar, porque sabía que si giraba la iba a confirmar. La puerta abierta era como una invitación con estructura de procedimiento, porque parecía una salida segura, un lugar iluminado, cerrado, ordenado, lo contrario del túnel. Yo estaba en un espacio que no correspondía, y el cerebro se agarra a cualquier cosa que parezca normal. Me dije que si entraba 1 metro, solo 1 metro, podía mirar y volver, podía encontrar un teléfono interno, un tablero, una explicación. La hoja decía no abrir puertas de servicio fuera del circuito. Ya la había abierto, aunque fuera con la mano del chico, y la consecuencia estaba ahí, en esa apertura que no debería existir. Crucé el umbral con el corazón en la garganta, dejando atrás los rieles, y en cuanto mi pie tocó el piso blanco sentí que el sonido del túnel se apagaba por completo, como si la puerta cerrara no solo un espacio, sino una realidad. El pasillo del otro lado era demasiado limpio para estar ahí. No había polvo, no había humedad, no había marcas de paso, y sin embargo olía a desinfectante y a plástico nuevo, como una sala recién inaugurada. Las paredes eran blancas, el techo bajo, y cada pocos metros había una puerta idéntica, con una placa sin letras, solo un rectángulo vacío. Caminé despacio mirando atrás todo el tiempo con la idea de volver al túnel, pero cuando me di vuelta a la puerta metálica, ya no estaba abierta, estaba cerrada, y en su lugar había una pared lisa sin manijas, sin bisagras, sin siquiera el marco, Toqué el lugar con la mano y era pared, como si nunca hubiera habido una puerta. Ahí me agarró una desesperación distinta, más fría, porque no era miedo a que algo me atacara, era miedo a quedarme atrapado en un edificio dentro de otro edificio, un espacio administrativo que no tiene salida porque no está pensado para personas. El pasillo seguía hacia adelante con la misma luz pareja, sin ventanas, sin carteles, sin ruido de ventilación, y en el fondo, muy lejos, vi una figura pequeña parada en medio, con el pelo sobre la cara. Después vi otra figura, alta, con uniforme, en el mismo lugar, superpuesta como una mala imagen, y después vi la cortina oscura de una mujer. No eran 3 personas. Era una sola cosa probando máscaras en un pasillo que parecía hecho para que yo no pudiera distinguir. Probé la primera puerta a mi derecha. La manija giró y se abrió con facilidad, como si me estuvieran ofreciendo opciones. Adentro había una oficina sin ventanas, demasiado prolija, con escritorios alineados y pantallas apagadas. Volví al corredor y seguí adelante. Detrás de otras puertas había más variantes del mismo lugar, siempre con la misma luz sin sombras, como si copiaran la idea de trabajo sin entenderla. En una sala vi un chaleco reflectante húmedo, igual al mío, y entendí la trampa, lo familiar para que uno se quede. Entonces mi radio, que había estado muerta, se encendió sola y dejó salir mi propia voz repitiendo el pedido de apoyo, un eco frío para que pareciera que todavía hay alguien del otro lado. Seguí caminando porque quedarse quieto en ese pasillo era admitir que no había vuelta. Las luces no cambiaban y la curva del corredor siempre prometía un final y nunca lo daba. Todo se sentía como una copia torpe. Puertas idénticas, paredes demasiado limpias,
ausencia de señales. En un tramo el piso cambió al mosaico gris de la estación, y ahí vi una mancha de barro con forma de bota y una hebra de pelo. Miré hacia el fondo, y la figura alta con uniforme estaba más cerca sin haber caminado. Levantó una mano y señaló una puerta a mi izquierda, con la manija manchada. Me acerqué a la puerta que él señalaba, más por falta de opciones que por decisión, y apoyé la mano en la manija. Estaba tibia. Giré y abrí. Del otro lado no había una oficina, había una garita casi igual a la de arriba, solo que el vidrio daba a negro. Sobre el escritorio estaban el libro de novedades abierto, una hoja en blanco lista para escribir y la misma hoja de reglas amarillenta. En una pantalla vi el andén vacío, y en otra vi mi garita original con la luz encendida, y adentro estaba yo, en el momento de antes, moviéndome sin el retraso típico. Era como mirar un agujero a otro instante de la misma noche. Me quedé paralizado frente a esa pantalla que me mostraba a mí mismo. Y la sensación fue peor que ver al chico atravesar una reja, porque esto se metía en mi idea de tiempo. Retrocedí buscando la puerta por donde había entrado, y la puerta estaba, pero cuando la abrí no daba al pasillo blanco, daba a otro vidrio oscuro, como si la garita estuviera suspendida en medio de nada. Cerré y volví al escritorio, porque era el único objeto sólido que me anclaba. El bolígrafo sobre el libro de novedades estaba destapado apuntando hacia la hoja en blanco, y yo sentí con una claridad que me hizo sudar frío, que ese lugar esperaba que yo escribiera algo, que yo dejara un registro para que el mecanismo se cierre. En la pantalla donde se veía mi garita original, el yo de la imagen levantó la vista y me miró directo, como si supiera que yo lo estaba observando desde este otro lado. No tenía mi cara exacta, tenía la cara del hombre del uniforme, con esa expresión aprendida, y el pelo oscuro le caía hacia adelante por un instante, como la mujer. Ahí vi la unión de las tres presentaciones, no como un cambio de disfraz, sino como una sola intención tratando de ocupar mi lugar. Me senté en la silla porque las piernas ya no me sostenían, y me obligué a respirar lento, a pensar como si esto fuera un encierro temporal. Si era una cosa de la noche, si todo esto dependía de horas específicas, tal vez bastaba con aguantar hasta el amanecer, como decía la cuarta regla. Miré el reloj redondo de la pared y seguía clavado en esa hora inmóvil, y eso me hizo entender que acá adentro, la noche no avanzaba, la luz no cambiaba, el aire no se calentaba ni se enfriaba. Todo estaba congelado en un punto. La única cosa que se movía eran las pantallas. En una aparecía el pasillo blanco por donde yo había llegado, y al fondo lejos estaba el chico parado inmóvil con el pelo sobre la cara, y cada vez que yo miraba de reojo el chico, estaba un poco más cerca, sin caminar, solo más cerca. En otra pantalla aparecía la mujer parada frente al baño, y aunque yo ya no estaba ahí, la imagen se repetía como un ciclo, y en el reflejo del vidrio oscuro, veía su pelo moverse apenas. En la pantalla de mi garita original, el hombre del uniforme se acercaba a la puerta interna, y vi, con una claridad nauseante, que estaba por hacer el mismo gesto que yo había hecho cuando destrabé la puerta para asomarme. Era mi error repitiéndose, y el mecanismo quería que yo lo completara desde este lado. Quise gritar, no por valentía sino por rabia, porque no soportaba ver mi propia torpeza usada como trampa, pero cuando abrí la boca no salió nada. Sentí la garganta seca, el aire raspando, y la ausencia de mi voz fue tan inmediata que me dio más miedo que cualquier figura. En cambio, la radio sobre el escritorio, esa misma radio que en la estación había quedado muda, volvió a repetir mi pedido de apoyo, una y otra vez con mi tono, con mi respiración, como si la única voz permitida en ese lugar fuera la que ya había entregado. Entendí que la cuarta regla no era solo para que uno no discuta con el hombre, era para que uno no le entregue su voz, su papel, su reconocimiento. Yo había hablado al chico, había mirado reflejos, había abierto puertas y había pedido ayuda como si el sistema me debiera algo. Ahora el sistema me devolvía mi propia voz como burla, y yo no podía ni siquiera decirme a mí mismo que todo iba a estar bien.
Me puse de pie de golpe, empujando la silla, y fui al vidrio frontal a buscar alguna referencia de afuera. No había afuera, solo ese negro mate que devolvía una imagen débil de mí mismo. Me vi pálido, ojeroso, con el uniforme arrugado, pero había algo más. Mi pelo, que siempre llevo corto por comodidad, parecía caer hacia la frente, desordenado, y por un segundo tapó la mitad de mi cara. Me pasé la mano y sentí pelo, más del que debería. Me alejé del vidrio como si me quemara. Volví al escritorio y traté de abrir la puerta de salida de la garita, la única puerta que había, y al abrirla no vi pasillo, vi otra garita igual con otro escritorio y otras pantallas como una repetición sin fin. Cerré rápido, porque la sensación de entrar a una copia de la copia era como caer por una escalera que no termina. En ese momento entendí que no se trataba de escapar por fuerza, se trataba de no completar el trámite que ese lugar me exigía. Abrí los cajones del escritorio buscando cualquier cosa útil, un plano, un teléfono, una herramienta, y lo que encontré fueron más libros de novedades apilados, con las tapas gastadas. Los abrí al azar y vi páginas llenas de letras apuradas, no como las anotaciones formales de un turno normal, sino como alguien escribiendo con miedo. Había días tachados, turnos incompletos, firmas repetidas, y entre las líneas aparecían siempre las mismas palabras: menor, pelo, guardia, amanecer. No era un rumor, no era una historia suelta, era un patrón archivado como si la estación guardara sus propios expedientes. En una de esas páginas vi un dibujo rápido, hecho con bolígrafo, de una reja y una figura pasando entre los barrotes, y sentí que se me aflojaban las piernas. Si otros habían estado acá, si otros habían leído la misma hoja, entonces las reglas no eran un chiste, eran lo único que quedaba de quienes fallaron. Las anotaciones de esos libros no daban una salida clara, solo repetían la misma idea con distintas desesperaciones. No abrir, no mirar, no hablar, aguantar. Vi marcas en el borde del escritorio, como uñas raspando la madera, y me imaginé a alguien sentado en esta misma silla, mirando esas pantallas, esperando que el amanecer llegara a un lugar donde el reloj no se mueve. Cerré los libros y apoyé la hoja de reglas encima, como si pudiera imponer orden. El bolígrafo seguía ahí, insistente. Lo corrí hacia un costado y rodó de vuelta hacia el centro, despacio, como atraído por el papel en blanco. Lo levanté con la intención de tirarlo al piso, y mi mano se cerró con fuerza alrededor, más de la que yo quise. Me obligué a soltarlo y cayó, pero no llegó a tocar el suelo. Se quedó apoyado en el borde del escritorio, detenido, como si alguien lo sostuviera desde abajo. No vi mano, no vi brazo, solo vi el bolígrafo esperando, y en la pantalla más cercana el hombre del uniforme apareció del otro lado del vidrio oscuro, pegando la cara como había hecho en la garita real, copiando el gesto, pidiéndome que complete el trámite. Intenté romper la hoja de reglas, arrancarla en pedazos, porque por un segundo pensé que si destruía el papel destruía la autoridad que tenía sobre mí. La doblé, la tironeé, la arrugué, y el papel no se marcó. Era flexible, pero no dejaba huella, volvía a quedar plano, como nuevo. No era un papel, era una pieza del lugar. Sentí una presión en la nuca, como si alguien se parara detrás de mi silla, y aunque no me di vuelta, vi en el vidrio oscuro el pelo cayendo hacia adelante, cubriendo una cara que no estaba. Me di cuenta de que no iba a ganar con fuerza ni con lógica. Lo único que todavía podía controlar era dónde ponía mis palabras. Por eso estoy escribiendo esto en la computadora de la garita, con los dedos entumecidos, y sin saber si alguien lo va a ver alguna vez porque el libro de novedades en blanco está esperando mi firma, y yo necesito dejar algo que no sea eso. Mientras escribo, las pantallas siguen cambiando. En una aparece el andén con una claridad distinta, como si la luz de la mañana estuviera llegando a la estación real, y eso me da una esperanza tonta, porque la cuarta regla decía aguantar hasta el amanecer. Pero en otra pantalla el pasillo blanco no cambia, la luz es siempre la misma,
y la figura del chico sigue acercándose en saltos. Cada vez que parpadeo está más cerca de la cámara, y el pelo sobre la cara ya no parece pelo, parece una masa que no termina de caer. En la pantalla donde se ve la entrada principal de la estación, la que yo cerré al inicio del turno, aparece una persona entrando, un guardia nuevo con la linterna en la mano, caminando con la misma prudencia que yo tenía al principio. Lo veo revisar el tablero, abrir el libro de novedades, sacar una hoja de reglas idéntica a la mía. Lo veo levantar la vista hacia las cámaras como buscando algo, y en el vidrio oscuro frente a mí, por encima de mi propio reflejo, aparece el hombre del uniforme, sonriendo con esa sonrisa breve como si estuviera contento de que haya alguien nuevo para ocupar el lugar que yo no quiero tomar. Quise hacer algo para detenerlo, para que no cometa mis errores, pero no tengo manera. No hay audio, no hay intercomunicador, y aunque lo hubiera, mi voz ya no es mía. Puedo verlo en las pantallas como se ve a alguien desde una cámara de seguridad, sin poder tocarlo, sin poder darle contexto. Lo veo salir a hacer la ronda y llegar al andén, y sé que en algún momento va a ver al chico sentado en el banco porque el chico siempre aparece primero. Sé que va a sentir la obligación de acercarse, porque es lo que haría cualquier persona. Y sé que en ese primer paso se empieza a escribir su firma en este lugar, aunque él no lo sepa. El bolígrafo en el escritorio vuelve a moverse solo, despacio. Se acerca a mi mano como si tuviera memoria de mi forma. Yo aparto la mano y la siento pesada, lenta, como si el uniforme pesara más que al inicio de la noche. En el reflejo del vidrio oscuro, el pelo me cae más y me cuesta mantener la cara despejada. Si alguien llega a cubrir una guardia en esa estación y encuentra una hoja como la que encontré yo, que no la trate como una rareza. Las reglas están escritas como burocracia porque el lugar funciona como burocracia. No arrasa de golpe, hace firmar la entrega paso a paso. No hay 3 apariciones, hay una sola cosa probando máscaras, y siempre busca lo mismo, una puerta abierta o una respuesta. Yo rompí la segunda regla al hablarle al chico, la tercera, al buscarlo en un reflejo, la cuarta al destrabar una puerta para asomarme, y la primera al bajar a las vías, y cada decisión me trajo a este escritorio donde el reloj no avanza. Ahora veo en las pantallas que la estación real empieza a llenarse de luz, pero acá adentro no amanece. El hombre del uniforme ya no está del otro lado del vidrio, está superpuesto con mi reflejo, y el pelo me cae sobre los ojos aunque yo me lo aparte. Si esto termina acá, es porque en algún momento dejé de ser yo el que estaba escribiendo. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.